tal? Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra de Dios para que ilumine una semana más de nuestras vidas y nos dé sentido en la tarea misionera. La escuchamos. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a los discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Qué fuerte el evangelio que escuchamos, ¿no? La multiplicación de los panes. Con un detalle que siempre comparto en este ciclo B de lecturas, veníamos leyendo a Marcos. Recuerdan que Jesús llamó y envió a los 12. Los 12 volvieron, decíamos en las reflexiones anteriores, y Jesús se sentó con ellos, los envió a un lugar aparte para compartir lo que habían vivido, que era muy fuerte, pero una multitud se enteró y viene, y Jesús entonces deja ese tiempo y atiende a la multitud. En el Evangelio de Marcos continuaríamos con la multiplicación de los panes. Pero como el Evangelio de Marcos es un texto corto en el Evangelio, no es tan extenso como lo es Mateo y Lucas, que es el más extenso de todos, el Evangelio de Marcos no alcanza a cubrir los 34 domingos del tiempo durante el año. Es un evangelio que no nos llega a cubrir si queremos respetar algunos textos, sino habría que cortarlo muy en pedacitos, digamos, para hacer una expresión gráfica, y no ayuda. Entonces la Iglesia, cuando reformó la liturgia, hizo que en el momento en que se llega a la multiplicación de los panes de Marcos, en vez de leer la multiplicación de los panes de Marcos, pasamos a proclamar la multiplicación de los panes de Juan. De paso tampoco se pierde ese texto, se pierde en el sentido de que si no se leería, porque Juan no está en el circuito de textos. De paso los domingos también se lee el discurso del pan de vida, llamado así, que empieza con la multiplicación de los panes de Juan y continúa con el discurso del pan de vida, que nos va a acompañar ahora los domingos siguientes. Vamos a tener varios domingos ahora, de aquí en adelante, con el Evangelio de Juan, hasta terminar el discurso del pan de vida y luego retomamos el Evangelio de Marcos. Y de esa manera se puede cubrir los 34 domingos del tiempo durante el año. Bien, ahora nos dedicamos entonces a la reflexión de este Evangelio, que tiene características interesantes, ¿no? Aparecen los apóstoles, aparece Felipe, aparece Andrés, aparece la multitud hambrienta, aparece este deseo de Jesús que la gente no se vaya sin comer, que tenga algo para compartir. Aparece este niño con los peces, con los panes y los peces. Es una interesante imagen esta, donde hay apóstoles, donde hay un pedido de Jesús, donde hay una impotencia en las manos de los apóstoles. ¿Cómo resolvemos este tema con tanta gente? Aparece este niño al cual se le pide estos 5 panes y estos 2 peces, ¿no? Y con los cuales Jesús hace este milagro impresionante de darle de comer a la gente a través de la tarea de los apóstoles, y que nadie se vaya sin ser saciado.
Cuando uno ve todas estas detalles de este Evangelio y lo puede como mirar y nos puede ayudar a reflexionar si este Evangelio da sentido a la vida, si este Evangelio da sentido a la vida, me parece que marca mucho esa necesidad, primero de saciedad que tenemos todos, de satisfacción sana, no digo de saciarnos por saciarnos, de pasarnos en la comida, de pasarnos en la bebida, que eso cuando se hace realmente queda, ¿no? Queda mal, ¿no? Mal, no es de lo que estoy hablando, sino de saciarnos en una buena comida, en buen compartir, de saciarnos en un buen encuentro con un amigo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, de saciarnos en un buen encuentro con Dios, con la comunidad, de esos momentos, o del trabajo, que vos terminás un trabajo y te abrazás y logramos el objetivo, cuando te recibís, esa realidad de saciedad que planifica nuestro caminar, pienso que hacia eso apuntamos. Yo creo que yo experimento que toda persona en la tierra camina buscando esta saciedad plena, que le diga qué bien que estoy, ¿no? Y esa saciedad la tendremos plenamente cuando nos encontremos con las manos abiertas con Dios al final de nuestra vida y Él nos colme en Cristo definitivamente, ¿no? Cristo será el pan de vida definitivo que nos va a culminar esta saciedad, ¿no? Pero este Evangelio, que por algo se guardó, y por algo la multiplicación de los panes se relata hasta 7 veces en los Evangelios, es un relato que aparece muchas veces, porque si bien son 4 Evangelios, algunos lo han repetido en su relato, este Evangelio muestra entonces quién es capaz de saciarnos. Primero, que Jesús quiere que tengamos esta saciedad. Y segundo, que no está en las manos de los apóstoles, por lo tanto hoy de la Iglesia, de dar plenamente esta saciedad, si no nos abrimos a Jesús, que la va a dar. Ahora bien, tampoco Jesús quiere dar esta saciedad sin contar con algo de lo nuestro. 5 panes y 2 peces. Fíjese cómo está, qué interesante esta escena que Jesús realiza, ¿no? Este acontecimiento salvífico que Jesús realiza. Invita a los apóstoles al desafío de saciar a la gente, que nadie se vaya hambriento. Ellos se encuentran impotentes o ciertamente complicados. ¿Cómo hacen esto? Aparecen estos 5 panes y 2 peces. Y entonces con esos 5 panes y 2 peces se puede hacer esta entrega y este camino y esta fuerza. Interesante, ¿no? Interesante cuando esto puede marcar fuertemente cómo hay que vivir en la vida de la Iglesia, cómo hay que repetir este caminar en la vida de la Iglesia. Estos 5 panes y estos 2 peces que hoy el niño da y entrega muestran que todos tenemos algo para compartir en esta saciedad a la que estamos invitados a caminar. Muestra que en todos nosotros hay algo para dar, para hacer posible la saciedad de los hombres. Muestra que Jesús quiere tomar de lo nuestro para multiplicarlo y hacer feliz a la gente. Entonces creo que este es un mensaje no solamente para nosotros los cristianos y para quienes en la Iglesia entendemos que damos algo de lo nuestro para que Jesús lo multiplique y lo haga crecer. Creo también que esto es el mensaje para una sociedad y para un mundo que, como dijo el Papa Francisco en Brasil, y yo se lo escuché directamente de su boca, se pasó de rosca y cree que solamente unos pocos pueden ser saciados. Y hay mucha gente que tiene hambre de muchas cosas. Y por eso con esos 5 panes y esos 2 peces tenemos que recorrer el camino. Tenemos que cambiar esta realidad. Tenemos que poner lo nuestro en las manos de Jesús para que Él lo transforme y Él lo haga distinto. Este Evangelio es un compromiso para cambiar la realidad. Es un compromiso para que podamos hacer de este mundo un mundo mejor. Pero es un compromiso que se logra poniendo los 5 panes y los 2 peces en las manos de Jesús.
Es decir, diciéndole, aquí estoy, Señor, esto es lo que tengo, tomalo, multiplicalo. Yo creo que todos nosotros tenemos 5 panes y 2 peces para dar, todos. Y nadie puede decir, no tengo algo para brindar, para que se pueda transformar en realidad. Les dejo esta reflexión, y ojalá con estos 5 panes y 2 peces podamos saciar a muchos que lo están esperando. Nos vemos la próxima.